Mente Medicina. Introducción a la propedéutica clínica. Piénsalo bien mientras estés a tiempo. Pero sí indiferente a la fortuna, a los placeres, a la ingratitud, si sabiendo que te verás solo ante las fieras humanas, tienes un alma lo bastante estoica para satisfacerte con el deber cumplido sin ilusiones. Si te juzgas pagado lo bastante con la dicha de una madre, con una cara que sonríe porque ya no padece, con la faz de un moribundo a quien ocultas la llegada de la muerte. Si ansías conocer al hombre, penetrar todo lo trágico de su destino, entonces hazte médico, hijo mío. Consejos de Esculapio. La medicina es ciencia y es arte. Solo el médico bueno puede ser buen médico. No solo es necesario ser buen médico, sino un médico bueno. Propedéutica clínica es el estudio de los conocimientos preparatorios necesarios para la enseñanza clínica, o conocimientos preliminares clínicos como también se les ha llamado. En propedéutica clínica estudiaremos dos partes fundamentales, semiología y sindromología. Semiología es el estudio de los signos, es decir, que de acuerdo con su nombre, esta parte de la propedéutica clínica estudia todos aquellos fenómenos que por su propia naturaleza o por simple convención evocan la idea de enfermedad. Sindromología es el estudio de los síndromes. Entendemos por síndrome un grupo de síntomas y signos que se presentan formando un conjunto clínico que le da individualidad, pero que puede obedecer a múltiples causas. Por ejemplo, el síndrome ictérico, el síndrome hemolítico, etc. No debemos confundirlo con enfermedad o entidad nosológica en la cual el conjunto sintomático se debe a una sola causa. La enfermedad debe ser considerada como un proceso que traduce la falta de adaptación del organismo a los más variados agentes morbosos. El estudio de los síntomas debe ser realizado siguiendo, siempre que sea posible, la sistemática que a continuación detallamos. 1. Concepto o definición. 2. Semiogénesis o fisiopatología. 3. Semiotecnia. 4. Semiografía. 5. Semiodiagnóstico. Concepto o definición. Es la claridad y exactitud con que se describen los caracteres genéricos y diferenciales del síntoma. Semiogénesis o fisiopatología. Es el estudio de la génesis u origen del síntoma. Esta parte es quizás la más importante de la semiología y también es conocida con el nombre de mecanismo de producción. Semiotecnia. Consiste en los métodos, procedimientos, recursos y técnicas de que nos valemos para obtener los síntomas. Semiografía. Estudia la descripción o caracteres de los síntomas y signos. Semiodiagnóstico. Se refiere en general al valor que tiene el síntoma para el diagnóstico de una enfermedad, o, si se prefiere, pueden considerarse aquí todas aquellas enfermedades en que se encuentra presente el síntoma estudiado. A estos fenómenos patológicos, objetivos o subjetivos, que acompañan a la enfermedad, que caen con la enfermedad, se les llaman síntomas. Los síntomas subjetivos solo los puede percibir el enfermo. Los síntomas objetivos son demostrables mediante el examen físico. Los síntomas pueden clasificarse también en generales, locales y alejados o a distancia. Pueden ser reflejos, tóxicos y hormonales, de acuerdo con el mecanismo que los produce. De acuerdo con su valor diagnóstico, se clasifican los síntomas en comunes y patognomónicos. Atendiendo al momento en que aparecen y a la forma en que lo hacen se pueden distinguir los síntomas prodrómicos o pródromos lentos, bruscos, estacionarios, fluctuantes, intermitentes. Diagnóstico. El diagnóstico es, sin duda, la piedra angular de la medicina. Dominarlo y conocerlo tiene que ser la finalidad esencial de todo médico. El diagnóstico es la identificación o el conocimiento de la enfermedad. Para plantear el diagnóstico provisional podemos servirnos de distintos procedimientos, que pueden ser reducidos a 4 principales. 1. Diagnóstico por intuición. 2. Diagnóstico por comparación. 3. Diagnóstico por raciocinio. 4. Diagnóstico por hipótesis. No hay diagnóstico sin ciencia y arte médicos en el más amplio sentido de la palabra. Ciencia que se afianza en el conocimiento y arte que nace de la observación y la práctica. La intuición y la adivinación diagnóstica. El ojo clínico de los buenos médicos no es otra cosa que saber clínico, ya que saber, según Gustave Le Bon,
es hacer inconscientemente lo que se aprendió conscientemente. Pronóstico. Pronóstico. Se llama al juicio dado por el médico sobre la evolución que tendrá una enfermedad, es decir, sobre sus alternativas, duración, probable terminación y secuelas. El pronóstico plantea siempre estos dos problemas. ¿La enfermedad compromete la vida del enfermo? ¿Qué consecuencias alejadas tendrá? De acuerdo con esto, el pronóstico puede ser benigno, grave, letal y reservado. En el estudio del método de examen que debe elegirse para llegar con más seguridad a un diagnóstico completo, deben recordarse los consejos de Robert Hutchinson, reproducidos por Lavi Simpson en su interesante libro sobre diagnóstico médico. 1. No sea demasiado listo. 2. No diagnostique rarezas. 3. No esté apurado. 4. No decaiga en su interés por el diagnóstico. 5. No confunda un rótulo con un diagnóstico. 6. No diagnostique dos enfermedades simultáneamente en el mismo paciente. 7. No esté demasiado seguro. 8. No sea parcial ni tendencioso. 9. No dude en revisar su diagnóstico de tiempo en tiempo en un caso crónico. Mente Medicina. Gracias.